Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Estamos aquí con todos ustedes para hablar de nuestro tema de administración y abastecimientos. Bueno, pues ya a lo largo de todas estas sesiones hemos aprendido cuáles son los métodos de control, para qué sirven los controles, las relaciones con los proveedores, así como también hemos hablado ya en numerosas ocasiones de la importancia del proceso de compras. También abordamos el tema del manual de procedimientos de compras, así como también las bases y la función de un control eficiente al momento de estar realizando la función de solicitar los pedidos, de estar recepcionando todos los insumos en el almacén, etc. Pues bien, ahora ya estamos en nuestro último tema de esta materia, el tema 4, el tema de controles. Vamos a aparcar un poco de los controles tanto en los transportes como en los almacenes. Vamos a también estar hablando acerca de un método que se llama método ABC. Todo esto para llevar un control más eficiente al momento de estar cuantificando económicamente los insumos que en algún momento dado se puedan llegar a tener dentro del almacén. Bueno, pues es el tema 4, la sesión es la 13, ya estamos por terminar esta materia que nos ha llevado el conocimiento del procedimiento de compras y de un buen manejo de la relación con los proveedores. Y bueno, pues ahora sí que vamos a ver el restante de esta materia. Bueno, pues vamos a hablar de los subtemas. Ya nada más nos quedan 3 subtemas y ya después pues ya podemos haber dado por concluido esta materia. El primer subtema del que vamos a estar hablando a lo largo de esta sesión es el control de existencias. El control de existencias básicamente se tiene que ver referido al control tanto en unidades, en cantidad, en volumen me refiero, así como también en capital económico que se pueda llegar a tener en algún momento dado dentro del almacén o del stock, que básicamente pues viene siendo lo mismo, ¿no? Stock que inventario. Pero vamos a recordar un poco acerca de qué es el stock o lo que es el inventario para podernos referir de manera más efectiva a este tema. El siguiente subtema del cual les vamos a estar hablando durante esta sesión y también principios de la sesión venidera es almacenes y transportes. ¿Cuáles son los métodos más eficaces para transportar nuestras mercancías? Todo esto dependiendo de la naturaleza que tenga el insumo que estemos transportando. Ya hablamos también acerca del comercio nacional contra el comercio internacional. Entonces, todo este tipo de materia de transportes, acerca de logística, incluso, también se tiene que ver afectada en base al tipo de comercio que estemos desempeñando, si es nacional o si es extranjero, ¿no? Y últimamente vamos a ver también, vamos a ver el último subtema de la materia, que es la ética en función de compras y abastecimientos. Vamos a hablar un poco de cuestiones éticas y también prácticas antiéticas que se pueden llevar a cabo o incluso que se llevan a cabo cotidianamente, ¿no? Todo esto para poder identificar una manera más sana, más saludable de llevar todas las relaciones con los proveedores o incluso si ustedes, en este caso el proveedor, cómo poder llegar a una relación más saludable con el cliente final. Bueno, pues entonces dicho lo anterior, vamos a proseguir, ¿no? Bueno, pues en esta sesión lo que vamos a estar viendo va a ser el control en función de los inventarios o del almacén. Aquí en la lámina lo van a encontrar como almacén, pero lo vamos a entender en función de los inventarios o en función del stock que tengamos, ¿no? Vamos a analizar estos puntos. También vamos a ver el método ABC. Es un tema un poco fácil de entender, pero más difícil de llevar a cabo, ¿no? Entonces vamos a tratar de abarcar este tema de la mejor manera posible. Y finalmente, si el tiempo de la sesión nos lo permite,
vamos a hablar un poco de el control acerca del transporte, ¿no? El transporte, muchas veces incluso un tema desechado en importancia, ¿no? Se le da más importancia al proceso de selección de proveedor, se le da incluso más importancia a todo el seguimiento que se le pueda dar a la negociación, y en muchas ocasiones, no digo que en todas, pero en una gran medida de las ocasiones, se le presta una importancia menor al tema de la transportación, siendo que el tema de la transportación es uno de los temas principales para un buen manejo o para el manejo eficiente de la función de compras. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con el concepto de stock. ¿Cuál es la importancia del stock? Bueno, básicamente el llevar un buen manejo o el llevar justamente una buena administración dentro del almacén en función de los inventarios a lo largo de la la primera sesión, si la mente no me traiciona, la memoria, perdón, analizamos los tres tipos diferentes de inventarios que podemos encontrar. Podemos encontrar el inventario de insumos principales, que viene siendo esa parte física del almacén, donde se almacenan, donde se guardan, donde también se acomodan físicamente todos los insumos que vayan a ser utilizados en la transformación final de un producto determinado. Puede ser un producto de naturaleza textil, electrónica, etcétera. El segundo tipo de inventario que también estuvimos revisando es el inventario de materia o de productos en procesos de transformación. Esto involucra a todo aquel producto que todavía no ha sido finalizado en su transformación. Pueden ser productos semiterminados, productos incluso que están iniciando el ciclo de transformación o que están incluso terminando el ciclo de transformación. Y finalmente, también hablamos acerca del tercer tipo de inventarios, que es el inventario de producto terminado. El producto terminado involucra a todos aquellos productos que ya están listos para ser comercializados y también listos para ser transformados en efectivo o vamos a decirlo, en liquidez. Por lo tanto, se considera este tipo de inventario un activo circulante. Es una posesión de la empresa que puede ser transformada rápidamente en dinero. Muy bien. Bueno, pues, ¿cuál es la importancia del stock? ¿Cuál es el concepto del stock? Bueno, pues básicamente el stock general es toda aquella cantidad de productos, de insumos también, productos terminados como productos también que están en fase de terminación, que son actualmente o en algún momento determinado que están siendo almacenados, controlados, incluso hasta supervisados por la empresa. Esto puede ser en un espacio físico propio de la empresa o incluso, como muchas empresas ya también han optado, en un espacio rentado, ¿no? O arrendado a un tercero, ¿no? Para beneficio de la empresa. Esto conlleva beneficios y desventajas, ¿no? Obviamente, como todo, ¿no? Un gran beneficio cuando se tiene el almacén físico es una supervisión más estrecha, ¿no? Se pueden llevar controles más estrictos, así como también buenos manejos en relación a los tiempos, incluso en manejo de servicios que se pueden llegar a dar dentro del almacén mismo. Por el contrario, el costo, obviamente el costo económico, se ve incrementado, se ve elevado, ¿no? Por el contrario, si en algún momento dado consideramos la posibilidad de arrendar algún espacio que no sea nuestro o de rentarlo, bueno, pues el costo va a ser menor. Sin embargo, el control y el manejo que se le pueda llegar a dar a los productos o a los insumos también se va a ver afectado en gran medida. No se va a poder aplicar un control estrecho, ¿no? Una supervisión constante. Se puede tal vez hacer ya un control preliminar, ¿no? Que como lo vimos en sesiones anteriores, un control preliminar es aquel control que se da muchísimo antes de cualquier proceso. Es un control que lo que está buscando justamente es prevenir a la empresa, al personal,
de posibles fugas, de posibles problemas o desviaciones, puede ser en tiempo, en recurso, etc. Sin embargo, si el espacio físico le pertenece a la empresa, podemos llevar a cabo tal vez un control recurrente. Control recurrente, hay que recordar, es justamente este control que se puede dar diariamente, ¿no? Día con día, proceso por proceso, para tener un buen manejo de los parámetros. Se puede dar un seguimiento muy preciso de la consecución de algunas metas, de algunos objetivos, etcétera. Bueno, también la importancia de tener un stock, sea, vamos a decirlo, sea nuestro, o sea rentado, sea arrendado, es de que es una previsión a una demanda futura. Una previsión a una demanda futura por parte del cliente. Si en algún momento dado no se llegara a contar con el espacio físico, ya sea propio o rentado o arrendado, bueno, si no se llegara a contar con ese espacio físico, no se podría tener una previsión en producto terminado en relación a una demanda futura por parte del cliente. ¿Ok? Bueno, todos los stocks, absolutamente todo, o todos los inventarios, también deben de ser clasificados. Ya vimos que son clasificados en base a su proceso de terminación. Tenemos clasificación de insumos, materia prima, productos en proceso de transformación que todavía no pueden ser vendidos, pero que ya no son materia prima, ¿no? Y finalmente, el stock o el inventario de producto terminado, que ya puede ser vendido y que no se considera ni insumo ni un artículo que está en proceso de terminación, que ya puede ser utilizado para ser comercializado. Bueno, pues el stock también, dentro del espacio físico, vamos a decirlo, donde se almacenan los insumos, también es aconsejable dividir todos los insumos dependiendo de su naturaleza. La naturaleza puede ser muy diversa, puede ser incluso naturaleza de durabilidad, vamos a decirlo, incluso naturaleza mineral. Si en algún momento dado se está comercializando con, vamos a decirlo, con plantas, bueno, pues naturaleza en especie de flor, tal vez, ¿no? O puede llegar a determinarse en función a distintas situaciones que pueden determinar en algún momento dado la naturaleza del insumo, así como también del producto semiterminado o del producto terminado. Todo esto debe también tener sus propias divisiones en función a la naturaleza o al proceso que se está llevando a cabo, que todavía no ha terminado. Es por eso que en base a esta división o a esta segmentación que se pueda llegar a dar en algún momento dado dentro del almacén de insumos, por ejemplo, del inventario de insumos, cómo nosotros podemos llegar a desempeñar un control más eficaz. Vamos a hablar entonces de el stock de producto terminado. El stock de producto terminado, como lo mencioné hace algunos momentos, es una previsión futura a una demanda que se pueda llegar a dar en el exterior de la empresa. ¿Cómo se determina la demanda? ¿Cómo se puede prevenir el consumo o el hábito de consumo por parte del consumidor? Eso le corresponde un poco más ya al departamento de marketing, que puede justamente a través de sus distintas herramientas, como es la investigación de mercados, como puede ser incluso actividades en campo, cómo puede llegar a determinar justamente el consumo que se prevé dentro de un plazo de futuro, ¿no? Todo esto debe de estar reflejado, como ya lo mencionamos, en un pronóstico de ventas. Mismo pronóstico de ventas también debe de estar conectado a un pronóstico de producción. Estos tres factores, investigación de mercado, pronóstico de ventas y pronóstico de producción, deben de ir siempre de la mano, con el fin de poder prevenir de la mejor manera y de la manera menos costosa, ¿no?, una posible demanda
que pueda llegar a futuro por parte del consumidor. Si en algún momento dado la empresa no realizara ninguna investigación de mercado, ni tampoco desempeñara el papel de realizar un pronóstico de ventas y por lo tanto de producción, la empresa se verá fuertemente amenazada por una alta demanda de un producto que la empresa no tiene. Es, por ejemplo, si su empresa se dedicara justamente a fabricar coches, usted tiene en el stock de producto terminado 5 coches, pero el día de mañana tiene, ojalá así sea, una demanda de 100 coches. Bueno, pues se va a quedar corto de producción. Esta situación de quedarse corto en la producción, a usted le va a conllevar un costo extra, incluso de tiempo. Y durante ese tiempo que usted se tarde, vamos a decirlo, que usted se tarde en fabricar el resto de unidades que le faltan, puede llegar incluso a perder clientes. Este es un gran riesgo y es la peor consecuencia de una mala planeación. La buena planeación, la correcta administración, tanto del inventario como una planeación o una buena evaluación de un pronóstico de ventas, nos va a llevar a nosotros justamente a establecernos dentro de unos parámetros de la demanda externa. Quiere decir que nosotros tenemos que tener en la mayor medida de lo posible certidumbre acerca de cuántas unidades me van a comprar el día de mañana, cuándo me lo van a comprar, también qué está haciendo la competencia, qué es lo que está ofreciendo la competencia, cuáles son mis amenazas que yo tengo, ¿no? Todo esto se puede también incluso determinar mediante un FODA, un análisis FODA que analice justamente las fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa. Todo esto se debe de ver reflejado en un pronóstico de ventas, invariablemente. En muchas situaciones se llega a dar el hecho de que el cliente llega a apartar el pedido o llega a apartar la unidad que se va a comprar, ¿no? Tal vez con un 5% o tal vez incluso algo simbólico. Esto puede llegar a ser una gran herramienta al momento de poder determinar en un momento dado cuántas unidades voy a llegar a vender o a colocar en el mercado el día de mañana, mediante un apartado, mediante un sistema de apartado, ¿no? Este sistema es el sistema más confiable, el sistema más incluso administrativamente más redituable para justamente prevenir a la empresa de una demanda futura. Bueno, entonces, y toda esta demanda futura tiene que encontrar su respuesta físicamente dentro de la empresa o físicamente afuera de la empresa en un inventario de producto o en un stock de producto terminado. Es lo mismo, por ejemplo, las jugueterías siempre se van previniendo para la época de diciembre, ¿no? O para la fecha del Día del Niño, por ejemplo. Es un ejemplo. Un stock nos va a permitir a nosotros tener justamente una cantidad de guarda, que lo que nos va a permitir a nosotros es satisfacer una demanda futura. Ahora bien, hay distintas variables que también se van mezclando y que es a final del día lo que le da mayor importancia a un stock de producto terminado. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de productos perecederos o de productos comestibles o para consumo humano, como puede ser la carne, el pescado, frutas, etcétera, la importancia de llevar un control más estricto y más estrecho en el inventario de producto terminado es aún más importante, ya que si en algún momento dado mi previsión llegara a faltar, vamos a decir lo que me quedo corto en la demanda que estoy teniendo, voy a tener que subsanar eso de dos maneras. La primera es justamente
comprar el faltante a un precio mayor. O la número 2 es no hacer nada y simplemente dejar pasar una oportunidad. Son dos perspectivas las que se tienen y vamos a decirlo que una es igual de grave que la otra. Por el contrario, si en algún momento dado se hace una buena previsión y se puede llegar a ofrecer el producto en cantidad, calidad y en fecha, que como la demanda lo exige, entonces yo me voy a poder llevar a una buena ganancia. Nada más por el hecho de haber tenido un buen control y un buen manejo para un pronóstico de ventas y un buen control en mi inventario de producto terminado o del stock de producto terminado. Bueno, también lo comenté, el stock de producto terminado también puede llegar a ser utilizado por empresas que solamente trabajan bajo pedido. Es por eso que hay muchas empresas que nada más trabajan bajo pedido, justamente para tratar de eliminar o por lo menos controlar un poco más los costos que se puedan llegar a tener en el problema de almacenaje. Si por el contrario todas las empresas trabajaran, vamos a decirlo, sin necesidad de apartado o bajo pedido, vamos a decirlo, podríamos tener una sobredemanda de productos, es decir, que hay más gente demandando un producto que la cantidad de productos, o una sobreoferta de productos. Cualquiera de las dos son, como ya lo mencioné, son contraproducentes. Bueno, otra cosa, ¿no? Si por el contrario su empresa en algún momento dado se maneja en el ramo de los servicios, bueno, pues en este caso no tendría vamos a decirlo, ningún stock de producto terminado. Es más, en algunos casos no tendría ni siquiera inventario, ¿no? Pero sin embargo sí tendría, vamos a decirlo, personal adecuado que estuviera disponible para ofrecer un servicio. Muy bien. El stock de fabricación, ¿no? Ya lo hablamos un poquito, ¿no? El stock de fabricación viene siendo lo que es el inventario de producto semiterminado o producto en proceso o en fase de fabricación. Muy bien, stock de fabricación. El stock de fabricación es uno de los puntos más críticos, es de los puntos claves dentro de todo el proceso, ¿no? Dentro de toda la administración que se puede llegar a dar justamente del control sobre el almacén o del control de inventarios, ya que es justamente este stock de productos terminados el que debe de tener siempre un ciclo. Debe de ser un ciclo ininterrumpido de producción, ya sea que diariamente se estén produciendo 10 unidades, 1000 unidades, 100 unidades, debe de ser un proceso que no pare. Y todo esto debe de contemplar vamos a decirlo, los retrasos que se puedan llegar a tener en la línea de fabricación. Por ejemplo, se debe de contemplar en el control que se lleve en el stock de fabricación todos aquellos momentos del día o todos aquellos fugas de tiempo que se puedan llegar a tener al momento de estar fabricando un determinado producto. Puede ser tal vez el tiempo invertido para modificar la línea de ensamblaje, para suministrar a la máquina de un nuevo insumo, etcétera. Son tiempos, es fuga de tiempo que se debe de controlar en la mayor medida de lo posible, ¿no? Por el contrario, también se debe de contemplar dentro del ciclo todos los retrasos que son ajenos a la parte de producción, tales como los retrasos tanto en envío como en recepción de los insumos. Todo esto cobra mayor importancia, por ejemplo, en el comercio exterior. Si usted está siendo partícipe de un producto cuyos insumos provengan de, vamos a decirlo, de China o de algún país en el exterior,
bueno, pues siempre va a tener usted el riesgo de manejar tanto retrasos, puede ser de envío, transportación, vamos a hablar un poco más adelante de esto, de la transportación, así como también retrasos en la aduana de entrada o incluso en la aduana de salida, ¿no? Por lo tanto, como ya lo mencionamos, es conveniente siempre tener, vamos a decirlo, en contacto a un despacho aduanal, ¿no? Con un agente aduanal que justamente se encargue de facilitar todo este proceso y de agilizar toda la cuestión logística, toda la cuestión de incluso de recepción en la aduana, vamos a decirlo, en la aduana de México, puede ser la aduana de Guadalajara, ¿no? Y también incluso todo el rastreo del envío mediante vía marítima, terrestre, aérea, etcétera, ¿no? Todo esto puede llegar a ser, es por eso que el agente aduanal cobra una importancia mayúscula en torno al comercio exterior. Es uno de los factores claves justamente en agilizar o en darle dinamismo a todo el proceso. Muy bien, también se puede llegar a tener incluso dentro del mercado nacional, del comercio nacional, problemas o retrasos en la recepción de algunos componentes clave, ¿no? Todos los productos justamente debe de tener, es por eso que se debe hacer una correcta selección del proveedor. Ya hablamos de la selección del proveedor, que incluso lo podemos ligar a alguna ventaja competitiva. Hablamos de la estrategia de diferenciación, de bajo costo, al menor costo, etcétera. Todo esto, todas estas estrategias deben de ser justamente la base para seleccionar de la mejor manera a un proveedor. El proveedor, por su parte, nos debe de dar la certeza o un buen manejo en torno a los retrasos que se puedan llegar a dar dentro de su proceso. Puede ser procesos de extracción, procesos de fabricación tal vez, ¿no? Procesos de transportación, y todo esto en base o con fundamento de que el ciclo de terminación o de fabricación nuestro no se puede ver interrumpido. Un retraso o una fuga de tiempo nos va a conllevar a nosotros costos porque, bueno, pues independientemente se llegue el insumo antes o llegue el insumo después, bueno, pues la empresa debe de pagarle salario a los operarios de las máquinas, ¿no? Debe de pagar luz, debe de pagar servicio, debe de pagar, si es su caso, incluso debe de pagar alimentos, etcétera. Todo este tipo de costos deben de ser aprovechados. Y si en algún momento dado existiera algún retraso en función de los insumos o de componentes claves que justamente el producto terminado necesita, pueden ser incluso hasta partes de componente o, vamos a decirlo, insumos clave, todo esto va a conllevar costos. Es por eso que siempre se aconseja mantener la relación con el proveedor, mantener el flujo de información, como ya lo hablamos en sesiones anteriores, ¿no? Que una relación con el proveedor ya también debe de ser un intercambio funcional, también en base a la información de los procesos del proveedor y también en función a los procesos de la empresa. Por eso es siempre necesario mantener o fomentar, mejor dicho, una relación de este tipo con el proveedor clave o con los proveedores clave, ¿no? Muy bien, plazos de insumos derivados del comercio exterior, ya lo comentamos, despacho aduanal también, por eso se necesita siempre ser dinámico en función al agente aduanal con el que se cuente, ¿no? Problemas de entrega de componentes, ya también lo hablamos, y bueno, ¿no? Que justifica justamente todas las interrupciones en tiempo y todas las fugas, ¿no? En tiempo que se puedan llegar a generar. Muy bien. Ahora bien, ¿cuál es la justificación económica? Ya hablamos de la justificación de tiempos, ya nos metimos un poco en el terreno de los costos. Bueno, pues vamos a seguir viendo la justificación económica de llevar un buen control dentro del almacén. Bueno, pues básicamente la función es tratar de aprovechar al máximo
todos los insumos que se puedan llegar a tener en algún momento dado, sin desperdiciar, vamos a decirlo, tanto insumos como tiempo, aprovecharlos y justamente estos insumos traducirlos en productos terminados que en corto plazo nos reditúen económicamente. Ahora también, ¿no? Bueno, pues vamos a decirlo también de una manera muy real. El hecho de llevar una relación con un proveedor o con un grupo de proveedores estratégicos también nos puede llegar a nosotros a facilitar la tarea de reducir costos en transportación, en seguros y fletes, por ejemplo, incluso hasta en trámites aduanales, ¿no? Y todo esto en base a qué. Se puede realmente hacer un pedido con una serie de componentes, vamos a decirlo de 1000 unidades, ¿no? Y realizar un pedido al año o al mes, ¿no? En vez de realizar 10 pedidos a la semana. Lo que estoy tratando de explicar es de que se pueden conglomerar o se pueden consolidar, mejor dicho, varios pedidos, vamos a decirlo, para que se entienda, varios pedidos en uno solo. Del lugar de justamente hacer 10 negociaciones distintas, nos podemos enfocar nada más en hacer una, pero de mayor volumen. Todo esto funciona cuando los componentes o cuando los insumos no son factibles a ser perecederos. Básicamente pueden llegar a ser componentes electrónicos, algunos minerales, ¿no? Pero no se recomienda con insumos perecederos, tales como algunos alimentos, ¿no? En el caso de los alimentos enlatados también se debe de considerar este punto, ya que tiene fecha de caducidad. En todos estos insumos que no conlleven un riesgo de consumo, dado un periodo largo de almacenaje, tal como el plástico, el metal, el vidrio, etc., es recomendable hacer pedidos grandes, al menos tal vez una vez al mes, de lugar de hacer 10 pedidos, tal vez durante el mes. Esto nos va a ahorrar a nosotros costos de la siguiente manera. De lugar de justamente de alquilar 10 fletes o 10 diferentes transportistas, vamos a contratar a uno nada más, ¿no? De lugar de contratar 10 pólizas de seguro, vamos a contratar una. Y así sucesivamente. Pero todo esto no puede ser de hecho de una manera desmedida, ¿no? Debe de ser también justificando el pronóstico de ventas. Para eso sirve justamente el pronóstico de ventas óptimo o optimista, vamos a decirlo, ¿no? El pronóstico de ventas optimista lo que viene a reflejar es el máximo de ventas que en algún momento dado la empresa podría llegar a realizar dentro de un mercado específico, ¿no? Es justamente el pronóstico de ventas optimista el que va a marcar el máximo de producción que la empresa debe de tener o debería de tener. Es en base a esto también que se pueden llegar a controlar o se pueden establecer límites en función de los insumos. Si vamos a poner un ejemplo, vamos a suponer de que en el mes de enero, ¿no? De enero de cualquier año, su empresa pronostica vender 5 unidades. El escenario pesimista es vender 1 unidad y el escenario optimista es vender 9 unidades. Para estas 9 unidades usted necesita, vamos a decir, que 90 unidades de insumo. Pueden ser 90 kilos de madera, 90 kilos de plástico, etcétera. 90 unidades, ¿no? Bueno, pues entonces ya sé de que se puede realizar un pedido grande por 90 unidades a un proveedor, ¿no? Y así ahorrarme, por lo menos, el costo de negociar, si en algún momento dado yo estoy negociando 40 unidades, ahorrarme el costo de volver a negociar otras 40 o otras 30 unidades adicionales.
Es por eso que se justifica el costo, que se justifica económicamente incluso manejar este tipo de volúmenes. Incluso también en muchos casos, cuando la relación con el proveedor es sana, el proveedor puede en algún momento dado proponer un descuento o proponer incluso unidades adicionales, ¿no? Entonces es una buena oportunidad de ahorro de costos esto, pero siempre debe de ser con una supervisión y bajo un control, no nada más, vamos a decirlo como vulgarmente se dice, al y se va, ¿no? Debe de ser siempre con un control, con una metodología y con una disciplina metodológica, ¿no? Muy bien. Bueno, lo que le comento, ¿no? También a mayores volúmenes comprados puede llegar a ser incluso mayor la utilidad marginal o el ahorro económico marginal. ¿Qué es el ahorro o la utilidad marginal? Vamos a explicarlo con la utilidad. La utilidad marginal es la utilidad que yo obtengo de vender una unidad. Vamos a decir que yo me dedico a vender X producto, que lo vendo en $5. X producto, que sea, $5, muy bien. A mí producir ese producto me cuesta $3. $3, ok, puede ser por los insumos, mano de obra, etcétera. $3. Mi ganancia marginal es de $2, porque es la ganancia que yo obtengo de la venta de un producto, ¿no? Esa es la ganancia marginal. Muy bien. Si en algún momento dado llegara yo a realizar un pedido grande, vamos a decirlo, y este pedido grande me va a ahorrar a mí volver a hablarle al proveedor, volver a contratar el seguro, volver a contratar al transportista, volverle a pagar a la gente aduanal, volverle a pagar a X persona, yo voy a reducir ese costo. Vamos a decirlo que me va a costar ahora, de lugar de $2, me va a costar $1.50. $1.50. Y yo puedo vender mi producto en $5 igual. Significa que ya mi ganancia ya se incrementó a $3, ¿no? Vamos a decirlo que a $3 con 50 centavos. ¿No? Una disculpa, pero no soy matemático. $3 con 50 centavos. Se aumentó el ahorro. Por el contrario, si en algún momento dado estoy constantemente comprando insumos, ¿no? Se van a elevar mis costos. Costos de transportación, costos de mano de obra, costos de manejo, costos de, vamos a decirlo que incluso de seguros, de la gente aduanal. Y de lugar de que me cuesta a mí producirlo $2 o $3, no me acuerdo que mencioné, ya me va a costar a mí producirlo $4, ¿no? Son costos ocultos y costos ocultos que deben de ser considerados. Por lo tanto, mi ganancia marginal o el ahorro que se pueda llegar a tener se va a ver disminuido. Y de $3.50 de ganancia marginal, mi ganancia marginal va a pasar nada más a $1. Sigo ganando, claro que sigo ganando, pero creo que es más benéfico ganar $3.50 por unidad que nada más estar percibiendo $1. Esa es la justificación económica, e incluso desde el punto de vista de precios, estrategia de precios. Si en algún momento dado llegara a reducir más sus costos de fabricación, una reducción en el precio se vería justificada. Y como lo habíamos comentado en sesiones anteriores, un precio bajo va a traer necesariamente vamos a decirlo, a compradores que nada más se dejen llevar por el precio, ¿no? Entonces, desde esta óptica es una buena idea, es una buena propuesta manejar esta cantidad, ¿no?, en torno al volumen de los pedidos, para justamente también tener o llegar a generar una ganancia superior. Muy bien, pues vamos a continuar. Si este es el caso,
Si el caso es justamente llegar a comprar un volumen grande de insumos o de componentes, ¿no? Estamos hablando de un stock especulativo, ¿no? Porque vamos a decirlo, si estamos comprando 20 unidades de insumos y yo nada más sé que durante un mes nada más voy a utilizar 5, entonces el resto de las 15 unidades, de los 15 insumos, se vuelven parte del stock especulativo. ¿Qué es el stock especulativo? El stock especulativo, como su nombre lo menciona, es un nivel de inventario que justamente trata de predecir, o que predice, mejor dicho, un comportamiento a futuro. Puede ser un comportamiento en base al consumo del cliente final, incluso hasta un comportamiento en la producción o en el proceso de producción por parte de la empresa, pero siempre es una especulación. Una especulación es una creencia de un suceso que se pueda llegar a dar a futuro. Ahora bien, la especulación puede ir acompañada de fundamentos. Pueden ser fundamentos históricos, fundamentos incluso de tendencias, incluso hasta un fundamento puede llegar a ser el comportamiento de mi competencia. Si en algún momento dado usted nota de que su competencia está elevando sus ventas con su producto que es muy similar al suyo, entonces también podría incluso usted especular sobre el comportamiento de sus productos. Puede ser por diversos factores, tal vez, vamos a decirlo, el comportamiento en torno al consumo por parte del consumidor se vio afectado por, vamos a decirlo, un suceso político o un suceso cultural, ¿no? Un suceso deportivo, ¿no? Todo este tipo de sucesos que justamente no son controlables por la empresa, pero que pueden ser aprovechados o pueden incluso perjudicar a la empresa, tal es el caso, por ejemplo, de los plantones, de las revueltas sociales, ¿no? Todo este tipo de movimientos que en sí pueden llegar a afectar de manera directa el comportamiento económico de la empresa, bueno, pues se pueden tomar como fundamento para la especulación. La especulación, bueno, pues ya lo vimos, lo estamos viendo en la lámina, se puede dar por el comportamiento del consumidor e incluso también por la escasez del producto. Se puede incluso dar la situación de que, vamos a manejarlo de esta manera simple, de que su producto es, un comercializado, es un comerciante, bueno, usted es comerciante, mejor dicho, de un producto ganadero. Producto ganadero, ¿no? Es decir, vamos a decir que es la carne de res. Carne de res. Usted se da cuenta que durante todo el año no han habido lluvias. Por lo tanto, deduce que, pues, como no va a haber lluvia, justamente va a tener que haber escasez, puede ser en alimento para este tipo de animales, etcétera, pero va a haber escasez. Por lo tanto, preveniendo usted la escasez del alimento para, vamos a decirlo, para su producto, su ganado, usted llena un stock especulativo. Un stock especulativo es justamente cuando se da cuenta de que en algún momento dado va a haber escasez, bueno, pues empieza a llenar sus almacenes de forraje, ¿no? De todo este alimento para ganado. Es la función de un stock o de un inventario especulativo. Justamente la protección de la empresa en torno a una modificación, puede ser por parte del consumidor, puede ser un comportamiento diferente en torno al consumo, o puede ser incluso una escasez, ¿no? Y la escasez de productos se puede dar pues mediante diversos factores. Está desde luego el aspecto tecnológico, que es uno de los más importantes, incluso hasta ya como lo vimos en el ejemplo anterior. Se puede también dar una escasez en torno o gracias a la carencia, en este caso, de lluvia. Otro tipo de problemas es el alza de los precios. Generalmente, cuando hay una escasez de productos, los productos que están en el mercado se llegan a ver incrementados en sus precios finales. Por lo tanto, si en algún momento dado
justamente usted ve de que no hay lluvia y que va a tener que adquirir un volumen muy alto de comida para ganado, también se puede deducir que el día de mañana los precios, vamos a decirlo, del forraje, del alimento para el ganado, se van a ver incrementados. Usted tiene dos opciones. La primera opción es comprar ahora a precios de hoy, ¿no? Y justamente cubrirse de esta carencia o de esta escasez que usted prevé de que el día de mañana pueda llegar a ver. Es la primera opción. Y la segunda opción es no hacer nada, lo cual no hacer nada es también una acción. Si usted opta por el segundo camino, que es no hacer nada, entonces muy probablemente va a tenerse que ver en la necesidad de estar comprando alimento de ganado a precios superiores que los de ayer, que justamente cuando usted pudo haber comprado más barato. Esto en el caso del alimento para ganado, ¿no? Es un ejemplo simple, es un ejemplo incluso pues, vamos a decirlo muy burdo, pero se da, ¿no? Y todo esto también nos va a llegar a repercutir en el costo total que podamos llegar a tener en algún momento dado en torno a los insumos. Hay que recordar que los insumos como tal no nos van a redituar, nos va a redituar el producto final, ese sí nos va a redituar, ¿no? Porque ese sí lo vamos a poder vender, pero son los insumos, el costo de los insumos, aquello que podemos nosotros llegar a controlar. Un costo menor generalmente siempre se traduce en una ganancia superior. Bueno, pues aquí nos quedamos por lo tanto en esta sesión y bueno, pues nos estamos viendo ya en la próxima sesión, que ya es la última sesión ya de esta materia, y bueno, pues ya vamos a acabar finalmente con el tema. Yo por mi parte les agradezco mucho la atención y bueno, pues nos vemos. Hasta